hispanoamericanos, hermanos cubanos, mis connacionales venezolanos. Me tomo un café con ponche crema venezolano y Bacardí, que debería ser cubano, pero que lo hacen en Puerto Rico porque la aspiración cubana venezolana para llevar al poder al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Fidel Castro venía mucho a Venezuela. Había estado en Venezuela antes de salir para Colombia y participar en el Bogotazo, en una conspiración dentro del Bogotazo de reparto de armas, y como delegado de Cuba a un congreso estudiantil latinoamericano celebrado en Bogotá y que coincidió con el Bogotazo. Fui representante de COPEI en el Frente Universitario, uno de los dos organismos clandestinos que con la Junta Patriótica dirigió la resistencia civil contra Marcos Pérez Jiménez, que terminó en la caída de Pérez Jiménez. Cuando Castro venía a Venezuela, en la euforia de su triunfo de enero de 1958, fecha de la oportunidad de la caída de Pérez Jiménez, hay la euforia de que simultáneamente cae Pérez Jiménez y cae Fulgencio Batista. Cada vez que llegaba Castro a Venezuela, se robaba el show. Coincidiendo con la llegada de Betancur al poder en elecciones democráticas, Castro en Los Núñez, porque no existía entonces la casona como casa presidencial, sino era una residencia privada en el norte de Altamira, se reunió con Betancur y le dijo: Rómulo, dame 300.000 pesos. Betancur le dijo que no, que él era un presidente democrático y que si él le daba ese dinero, el Congreso lo enjuiciaría. Al poco tiempo surgió el Frente de Liberación Nacional de Venezuela, y con el Frente de Liberación Nacional de Venezuela llegaron las guerrillas y la invasión de Machurucú. Castro necesitaba urgentemente el pozo petrolero que es Venezuela. Chávez llega al poder, es cierto que se enferma por estar transportando uranio de Guayana venezolana hasta Irán para llevárselo allí a su amigo Ahmadinejad. Ahí empieza la amistad de Venezuela chavista y Venezuela madurista con Irán, régimen dictatorial, teocrático y asesino, y empieza el proceso de caída de la democracia. Viene el golpe de Chávez, la prisión de Chávez, y pasa un tiempo y Fidel se harta de Chávez. Chávez lo invita a un meeting que va a dar en Ciudad Bolívar, un meeting organizado por Chávez, es decir, sin templete, a 40 grados a la sombra. Castro sale de la base de San Antonio de los Baños de madrugada, llega a Ciudad Bolívar. Ya entonces Castro tenía 80 años y lógicamente está Castro exhausto, con los deseos de estar ya en el
hotel de la Intercontinental de Puerto Ordaz, que tiene una bella vista sobre el río Caroní, para disfrutar de la suite presidencial que le ofrece el gobierno de Venezuela. Cuando ella está dispuesto al descanso del anciano, el joven Chávez le dice: Fidel, ¿tú no has visto el museo que me hicieron en Sabaneta? Fidel manifestó gran interés en ver el museo, pero el museo está en la tierra natal de Chávez, en Sabaneta, estado Barinas, y Ciudad Bolívar está a hora y media de vuelo. Ya era el anochecer y Fidel se ve obligado por el pozo de petróleo de ir a Sabaneta. Cuando vio aquella porquería de museo, con el peinecito con el cual su abuela Rosa Inés le peinaba los chicharrones, cuando ve los ejemplares de los dulces que vendía Chávez por la calle, lo que llaman las arañas en Barinas, la inteligencia extraordinaria de Castro, porque se dice que no hay nada más inteligente que un burro o un gallego. Los dictadores gallegos, Franco, Castro, hijo de gallegos, y con homenajes que le han hecho en Galicia, son súper inteligentes. Y el burro inteligente porque tiene 4 patas, nunca se cae, porque tiene visual sobre las 4 patas, a diferencia de la pobre mula que trabaja. Bueno, le costaba articular un elogio de aquella porquería de museo, pero la inteligencia de Castro no falló, tardó en articular un elogio y dijo: Hugo, tú fallaste aquí. ¿Por qué, Fidel?, contestó. Interpeló molesto Chávez. Fallaste porque has debido hacer en este museo una autopista de 8 canales para que toda Sudamérica viniera a rendir culto al sucesor del libertador Simón Bolívar. Chávez dudó, le pareció demasiado el elogio, pero al final, cuando regresaban a Caracas, se encontró Chávez conversando y planificando con el ministro de Obras Públicas la autopista para ir al museo. Fidel estaba harto de Chávez. Es cierto que Fidel, además de inteligente, no era homosexual ni se enamoraba de los hombres, pero ya le molestaba que hubiera videos en que a la salida del aeropuerto en Venezuela, Chávez lo despidiera lanzándole besitos. Habían empezado ya, tras la recepción apoteósica que se le hizo a Chávez después de su golpe, la recepción que se le hizo en La Habana, a burlarse de Chávez. Se sabe que Chávez, para desgracia de Venezuela, fracasó como pelotero, pero le ponían peloteros cubanos con talla de Grandes Ligas, y Chávez y algunos peloteros del equipo de la comitiva de Chávez y aquellos cubanos perdían a propósito para el gozo y el halago particular de Chávez. Se enferma Chávez. ¿Dónde se va a hospital? Lula, rival de Fidel en apropiarse intencionadamente del
pozo de petróleo, Lula para que en Venezuela Marcelo Odebrecht, constructor alemán brasilero, siga haciendo obras que nunca terminan, que fracasan, pero que sacan dinero a los países. Y así pasó en el Perú, en el Ecuador, en Colombia y en Venezuela. Empieza la discusión, la confrontación simulada entre Fidel y Lula. Lula da un primer golpe y convence a Chávez de que debe operarse en el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo. Fidel le dice a Lula que le parece un sitio magnífico, pero que se acuerde de que la CIA quiere matarlo y que acepte la proposición que hace el hermano Lula, tan de Sao Paulo, que es uno de los 3 involucrados en ese asunto, que es de las afueras de Sao Paulo. Así que justifica la mención de Foro de Sao Paulo, que se dé a una conjunción de bandidos y de gánsteres que aún gobierna en Brasil, en Cuba y en Venezuela. Lula, muy apenado, le da la respuesta y la información a los dos, a Chávez y a Fidel, de que el sirio-libanés de Sao Paulo no acepta las condiciones puestas por Lula, de que se le otorgue a Chávez el penthouse, de que el ascensor esté la guardia particular militar de Chávez y que solo suba a la habitación de la clínica quien autorice el presidente Chávez. En esas condiciones, Lula fracasa en su intento de apoderarse del pozo de petróleo y Chávez tiene que optar por La Habana. En el mismo hospital de La Habana, dirigido en primer lugar por la doctora que logró escapar de Cuba a la Argentina y que luego tuvo un sustituto bajo cuya dirección probablemente ocurrió la muerte de Chávez. Fidel toma el poder sobre el pozo de petróleo, en competencia cordial entre amigos como Fidel y Lula. No se sabe ni el día ni el sitio exacto de la muerte de Chávez. La muerte de Chávez, al parecer, se anuncia 5 meses después de ocurrida y la anuncia el presidente encargado Maduro, señalando que murió en el hospital militar en Caracas. Hay el detalle grotesco de que aparece el pajarito que anuncia la muerte de Chávez y Maduro queda, después de haber sido vicepresidente de Venezuela, como presidente y dictador eterno, hasta que el pueblo reaccione y Venezuela se una en la caída de Maduro. No hay certificación oficial de la muerte de Chávez. No hay partida de defunción.
no hay toma de posesión de Maduro. Maduro es un egresado de la Escuela Cubana de Comunismos Antonio Ñico López de La Habana. La firma que aparece en algún documento forjado se hace por firma electrónica y a partir de allí Castro quedó dueño del pozo de petróleo de Venezuela y luego Maduro. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.